Nacional de Calidad y de Proyectos Europeos, especialmente, y portavoz de la Plataforma Inmigrante. Mírame a mí. Hola, esta tarde está con nosotros Alejandro Capuano Tomé. Él lleva mucho tiempo en España ya, es portavoz de la Plataforma de Inmigrantes y también periodista. Y hoy nos va a hablar sobre cooperación internacional y los movimientos y flujos migratorios. Pues, muy bien. En primer lugar, muchas gracias, porque la posibilidad de debatir temas que muchas veces se toman con cierta frivolidad contribuye a entender algunas diferencias. Le preguntaban a Confucio si él fuera el emperador del universo, ¿qué sería el primero que haría? Y se ponen en orden el sentido de las palabras. Porque cooperación al desarrollo no es lo mismo que ayuda, no es lo mismo que crédito para que usted me compre a mí y demás. Y los flujos migratorios, pese a que tienen gran actualidad cuando se producen verdaderas barbaridades como las que están sucediendo en el Mediterráneo, tenemos que ser conscientes también de los cambios que ha habido en la población. Tomando como referencia, se cumplen 70 años de la creación de las Naciones Unidas, en el año 45. Antes del año 45, ya en el año 44, finales, la ONU se crea a finales de 1945, nada más terminar la guerra, se firma un primer acuerdo de Italia con distintos países para la gestión de flujos migratorios, con lo cual no estamos hablando de algo casual, o sea, algo nuevo, improvisado. Lo que era el primer flujo migratorio viene documentado incluso hasta en la Biblia, o sea, el éxodo judío y demás, y siempre tiene unas connotaciones, o bien de represión de un colectivo humano, o bien de condiciones de vida. La gente es nómada porque busca una mejora en la calidad de vida, busca comer en definitiva. Lo que sucede es que tenemos que ser muy precisos en que, por ejemplo, cómo se ha producido el crecimiento. Si nos damos cuenta, cuando llegan a Naciones Unidas, el mundo eran poco más de 5.000 millones. Apenas llegaban a 5.000. Hoy somos 7.300 millones de personas en el mundo. El impacto de los flujos migratorios sigue siendo del 3%, ese es mínimo. Lo que sucede es que es un 3% sobre 7.300 millones. Lo que estamos asistiendo, que se trata como flujo migratorio, en realidad son desplazados en la última etapa por conflictos bélicos, por persecuciones y demás. Pero es que muchas veces confluyen esas cosas. Hay una noticia tremenda del día 4 de mayo de este año, ¿no? De International Press Service, hablando de los 30 emigrantes cristianos que asesinaron en Etiopía. Dice, los 30 emigrantes cristianos de Etiopía asesinados por el grupo extremista Estado Islámico el 19 de abril en Libia tenían pensado cruzar el mar Mediterráneo para buscar trabajo en Europa. Y os dais cuenta que ellos están representando la conjunción de dos cuestiones trágicas: la necesidad de emigrar, que no es trato de gusto para nadie. Uno no se va dejando su lugar, sus raíces, su cultura, su gente, por gusto o placer. Se va para poder conseguir un proyecto de vida que se le niega a su lugar. Pero también tenemos que atender a que los desplazados de la Segunda Guerra Mundial, después de una catástrofe como la Segunda Guerra Mundial, eran 50 millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy los desplazados, los flujos migratorios, la suma de digamos, ese conjunto de personas que tienen que irse de sus países para no morir, son 52 millones de personas. Es decir, asistimos a una guerra sorda de la que no somos conscientes, y eso genera mayores flujos migratorios. El tratamiento de los flujos migratorios, como decíamos, no es nuevo. Italia, que después de la Segunda Guerra Mundial tenía 2,5 millones de parados, consigue que 1 millón de italianos, a través de acuerdos bilaterales con distintos países,
puedan, a través de la inmigración, vivir. Y entre los países que firmó, Argentina fue el primer país que firmó el acuerdo con Italia, y fueron 200.000 italianos dentro de ese acuerdo a acogerse a Argentina. Otros países que han firmado, por ejemplo, fueron Gran Bretaña, Alemania, Checoslovaquia, muy solidaria también, y demás. Hoy esa firma sería imposible. ¿Por qué? Si nos vamos a la participación de las grandes potencias, en realidad buena parte de la migración económica y también de los vicios que se han generado en los países de origen vienen de una actitud colonialista. Cuando un congoleño salta la verja, por ejemplo, en Ceuta, ¿qué viene? ¿A qué viene? Podría ser decir, y con justicia, vengo a que Europa nos devuelva lo que nos quitó. ¿Y qué ha hecho? Y ha dejado como pozo gobiernos corruptos que hacen que yo no pueda estar en mi propio país. Evidentemente eso tiene mucho que ver también con la cooperación, porque la cooperación, para que sea evidentemente efectiva, tiene que tener una serie de condicionantes, la cooperación al desarrollo. Seguimos para entender también los flujos migratorios, y si pongamos el paralelismo de cuando se fundó la ONU, porque es más o menos una fecha que manejamos todos. En aquel momento había una sola ciudad que podía ser considerada megaciudad, que era Nueva York, con 12 millones de habitantes. Hoy son 28 megaciudades. Tokio, 38 millones, Nueva Delhi, 25 millones, Shanghái, 23 millones. Pues por lo general, se dirigen hacia esas ciudades. Si a eso le sumamos que hemos pasado de la Europa de las naciones a la Europa de las regiones, nos damos cuenta que, salvando las distancias, vivimos en una segunda edad media. Se está alumbrando una segunda edad media donde el concepto de ciudad es más potente muchas veces que el concepto de país. Y los flujos migratorios se dirigen. ¿Por qué? Porque es donde están malas oportunidades y demás. Los flujos migratorios condicionados por los medios de comunicación. Hoy, seguramente, llegará antes la televisión que una buena escuela a muchos lugares recónditos, no solamente de África, de Asia y demás. Entonces, es muy difícil, es tremendamente difícil decirle a una persona te tienes que quedar aquí para que esto desarrolle, cuando no tiene ninguna oportunidad y cuando está viendo los estándares de vida. Posiblemente un chico africano no sepa quién es Patrice Lumumba, pero seguramente sabe quién es Lionel Messi, o sabe quién es Cristiano Ronaldo. Entonces también hay un tema que después veremos, la cooperación, también cómo puede ser un arma de penetración y de control, cuando no es una verdadera cooperación orientación en el proyecto, que las integra, sobre todo que las integra y que las hace copartícipes de ese proyecto. Y para cerrar también otra reflexión con respecto a la demografía. Claro, uno se pone a parar a pensar. En Europa, en este momento hay 232 millones, poco más del 30% de la población mundial, que es migrante. Y uno dice, vamos a ver, ¿cómo ha sido esta la creación? El crecimiento y demás. Mientras que en 70 años Europa, la población europea, creció un 40%, en lugares como el África subsahariana, Asia occidentales y Medio Oriente, los países del Cáucaso, el aumento fue del 500%. Incluso hay un estancamiento ahora, por razones de salud, mortalidad y demás, es menor la mortalidad, pero los flujos se contienen a partir de qué? De que se desarrollen en los lugares de origen proyectos para que esa gente no tenga necesidad de vida. Segundo tema importante, de la misma manera que se globalizó la economía y hoy es mucho más fácil que miles y miles de millones de euros pasen de mano en mano sin ningún problema, o que las compañías se deslocalicen y demás, el tráfico de las personas
contrariamente a lo que pueda parecer, se ha agudizado y así se ha retrasado muchísimo. ¿Por qué? España, por poner un ejemplo. España llama a muchos de los inmigrantes ilegales, este gobierno, cuando en realidad la pregunta sería, si este gobierno incumple la Carta de Ciudadanía Europea, artículo 11 en lo que respecta a la sanidad, que ha afirmado que tiene que prestar servicios sanitarios a todas las personas que residen en su territorio con independencia de su situación administrativa. Si ha firmado la Carta de los Derechos Humanos y la incumple, si tergiversa a pesar de que tiene 5 notificaciones de las Naciones Unidas, de la propia Comisión Europea en cuanto a las devoluciones en calientes, en cuanto a las medidas que está tomando y en cuanto a los CIES, que son verdaderos campos de concentración modernos o guantánamos dentro de las propias ciudades, cabe la pregunta, este gobierno nos llama ilegales. La pregunta es, ¿quiénes son los ilegales? Los ilegales es este gobierno, que incumple sistemáticamente con lo que se ha comprometido. Volviendo al tema de los flujos migratorios, y ya para cerrar un poco la demografía, que es importante, evidentemente, en cuanto él termina. No se podría entender la evolución de la historia de la humanidad si no hubiese sido por los flujos de migración. Porque evidentemente la mejora en la situación de vida nos lleva a una conclusión. Emigrar, la emigración para un país, para una sociedad, es un drama. La inmigración, es decir, para el país que recibe, es una oportunidad. De hecho, el 37% del crecimiento, del beneficio en el PIB español en los años de bonanza se debió a la mano de obra inmigrante. Por poner un ejemplo de aquí. Pero si lo ponemos en Europa, Europa es un continente que se está envejeciendo, que será la reserva blanca y occidental del mundo, pero que va a necesitar necesariamente de más inmigrantes. Lo que sucede que en esta estrategia global, primero se ha domesticado a todas las sociedades, se las ha sojuzgado. ¿Para qué? En cierta medida para que todos seamos, aún residiendo en nuestras propias ciudades, seamos inmigrantes. Tengamos carencia de derechos y demás. Cooperación. Dentro de poco, si no me equivoco, en Addis Abeba fue en Corea. Sí. En Corea fue en noviembre del 2011, sí. Se habló de la eficacia en la ayuda, se reunieron los gobiernos y todo lo demás. Muy bien. Y se establecen unos criterios porque significa que a más recursos los proyectos de cooperación sean mejores. Y lamentablemente la respuesta es, en un grado muy significativo, no. ¿Cuál es el problema? A mí me ha tocado evaluar, yo soy evaluador del modelo FQM, que es un modelo de excelencia en la gestión que toma la Comisión Europea como modelo de referencia para evaluar la calidad. Y he evaluado proyectos europeos que la parte dedicada efectivamente a la tarea en campo, a hacer actividades concretas, era un 30%, en el mejor de los casos. Bueno, ¿esto cómo es? Claro, uno dice, nos han dado una subvención, un proyecto de 100.000 euros. Muy bien, tienes que pagar transferencias, de los cuales, es decir, un conjunto de cosas que hacen que la parte administrativa y cada vez más la complejidad, porque ahora no es solamente una evaluación ex post, es ex ante. Y hay una diversificación para la cooperación. Falta dinero, mentira. Hay mucho dinero para la cooperación. Lo que sucede es que se está produciendo un gran cisma entre la cooperación que viene de estados, gobiernos o entidades, digamos, que, como la Agencia Española de Cooperación Internacional y demás, públicas, y la cultura anglosajona de la cooperación al desarrollo y demás, pero con el interés de imagen, responsabilidad social corporativa y demás, y para fijar posiciones, muchas veces con antiguas colonias. Es decir, también cuidado con la cooperación, porque, por ejemplo, para preservar una gran zona natural en la triple frontera Argentina, Paraguay, Brasil,
una gran ONG quería comprar grandes territorios para proteger la virginidad del territorio. Qué buena idea. Pues no. Detrás estaba una organización del gobierno de los Estados Unidos que en realidad quería tener control sobre el mayor acuífero del agua dulce del mundo, que está justo ahí debajo. Es decir, a través de aparentemente una acción de cooperación, ONG y todo lo más, se estaba penetrando para tener el control de uno de los recursos más importantes, mucho más que el petróleo, va a ser en las próximas décadas, que es el agua. Después está el tipo de proyecto. Aquí se establecieron algunos criterios del enfoque de los derechos humanos en el flujo de la ayuda internacional y los principios que se establecieron en Busan es lo siguiente a lo que llaman, y vamos a desglosar: la apropiación de las estrategias de desarrollo por los países receptores de la ayuda. Bien, desde una óptica europea y de una cultura occidental avanzada. Está muy bien expresarlo así, pero muchas veces los proyectos no se hacen teniendo en cuenta la realidad de la zona y el operador local de la zona, y muchas veces carecen de esa cercanía con lo que se supone van a solucionar. Es decir, son recetas pensadas a miles de kilómetros para aplicar en otras realidades. Dice, la priorización de los resultados que incidan en el bienestar de las personas. Lo que no se mide no tiene calidad, pero precisamente el bienestar de las personas, ¿cómo lo medimos? Y ahí es donde caemos en la cuenta de que también es necesario la creación de asociaciones entre los agentes del desarrollo, la transparencia y la responsabilidad compartida, pero estableciendo nuevos indicadores. Por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres es posiblemente de los proyectos de cooperación el que más efecto multiplicador tiene, porque quien educa a un hombre educa a un ciudadano, pero el que educa a una mujer educa a una sociedad. Entonces tiene más efectos multiplicadores, pero parten de distintas realidades. Por ejemplo, aquí abominamos, porque tenemos que abominar, que es una barbaridad, de la violencia machista y demás. Y digamos que a pesar de los avances que ha habido y demás, todavía subyace, porque ya no está bien vista, por lo menos, pero todavía subyace. Imaginanos en otras sociedades donde prácticamente lo primero que habría que es trabajar sobre esos temas. Pero también hay una inmediatez, que a lo mejor los proyectos a desarrollar tienen que cubrir unas necesidades perentorias. Nosotros siempre decimos en la PIM, o sea, un momentito, sí, está muy bien el dicho ese, en vez de darte el pescado te enseñaré a pescar, vale, pero si tenés hambre hoy te voy a dar el pescado y mientras estés comiendo el pescado te cuento cómo se pesca y te voy a prestar una caña, porque hay necesidades perentorias. Pero hay que colocarlas en línea a que eso poquito vaya sumando hacia un objetivo común, cosa que carece muchas veces los proyectos de cooperación. Colaboración y asociación de los beneficiarios de la asistencia para tener más influencia. Esto es lo que decidieron todas las entidades de cooperación, los gobiernos y demás. Colaboración y asociación entre los beneficiarios de la asistencia para tener más influencia en el diseño de las estrategias de desarrollo, así como para garantizar que los fondos sean usados en proyectos efectivos. Vale, definamos que son proyectos efectivos. Nadie quiere lo que no conoce. Entonces, muchas veces, no solamente implicar a la sociedad de allí, sino que también la sociedad de aquí, que quiere contribuir, que quiere participar y demás, quiere saber qué es lo que se hace con su dinero. De ahí que, por ejemplo, en las iniciativas que tenéis vosotros de ir a ver a los lugares in situ, se convierte en un acto también de colaboración, pero a la vez también de difusión. Después, yo he visto que... Y ahora entramos, ya para antes de empezar con las preguntas y demás, actualmente se discute la financiación de los objetivos del desarrollo sostenible, los famosos, ahora los objetivos del milenio, bueno, ahora son del desarrollo sostenible, porque como van incumpliendo, hay que crear un eufemismo nuevo, o sea, porque la verdad la realidad nos pasa como poste caído. Ellos dicen distintas ideas, y ahora las traen como nuevas, pero por ejemplo, nuevas vías de financiación. Primero, la financiación es multilateral.
porque hay financiación. Por ejemplo, si queremos hacer proyectos en América Latina o en África, está EuroAid, que tiene prioridades para África, para América Latina. Tenemos a través de los acuerdos de preadhesión en países del este también se pueden hacer actividades, en el sudeste asiático también, y demás. ¿Cuál es el problema? No va a haber un buen maridaje entre cooperación y flujos migratorios si no hay voluntad política. Y lo que no hay es voluntad política. ¿Por qué? Porque muchas veces los flujos migratorios son utilizados, los inmigrantes son utilizados como contra su propia voluntad esquiroles para romper el mercado del trabajo y demás. La cooperación también es trasladar derechos. Decía un buen amigo que lo que habría que exportar a China son sindicatos, porque en realidad lo que tendría que haber es una configuración de derechos. La Convención de los Derechos del Trabajador está firmada prácticamente por todos los países y no se cumple. Pero han conseguido romper, no solamente no benefician a los países de origen, que la gente sigue emigrando, hemos dejado claro que hay una cosa, las personas que podrían solicitar refugio político por razones objetivas, y que tendríamos que ver que la parte vienen de Libia, por ejemplo, de Etiopía, de Eritrea y demás, y también de Irak. Es decir, países donde antes no eran tradicionalmente emisores de migración, pero que las grandes potencias decidieron que tenían que sujetarse a sus modelos y destrozaron esos países. Con lo cual también tendrá que haber una corresponsabilidad de esos países en la reconstrucción y en los proyectos. Pero cuidado, con una atenta vigilancia para que la cooperación no se convierta en un instrumento también de penetración y de consolidación de una penetración ideológica, una dominación. La tasa de las transacciones financieras internacionales, la ex-tasatoria, bueno, ahora se rescata como una posible vía de financiación, la reducción de las tasas de las agencias intermediarias de remesa de los emigrantes. Cuando nosotros hablamos de inmigración, lo hablamos muchas veces desde un país que es receptor de inmigración, porque lamentablemente la memoria histórica a España le falla y no recuerda que a principios del pasado siglo y durante gran parte del pasado siglo fue un país de emigrantes. Si recuperara esa memoria, a lo mejor se conseguirían otro tipo de realidades más amenas, por lo menos para el inmigrante. Decíamos esto en relación con que la lucha contra los paraísos fiscales, evitar precios y preferencias abusivos y demás. Los países anglosajones y muchas corporaciones internacionales entran en el proyecto de cooperación. ¿Por qué? Por una cuestión de imagen corporativa, por lo general en relación con sus ex colonias, por una presencia, mantener una presencia, y también porque se reducen fiscalmente un montón de dinero. O sea, no es el fin la cooperación en sí misma, es un instrumento que le sirve para una estructura o una estrategia empresarial a escala global. Pues si por ejemplo, compartir información fiscal para combatir el fraude y todo lo demás, si no se está haciendo a escala de la materia propiamente dicha, que es la fiscalidad, la evasión fiscal y todo lo demás, menos en el tema de cooperación. ¿Por qué? Porque no está en las prioridades de la gente. Volvamos a la cooperación. Ahora sí, flujos migratorios, cooperación y demás. Como veréis, estoy evitando traer situaciones que todos tenemos en la mente, porque no quiero desviar hacia lo terrible de la inmediatez y la barbarie que se ha producido con la muerte de las personas en el Mediterráneo, porque parecería que interviniendo, como quiere hacerlo la Unión Europea, ya estaría la solución. No, esto es un problema que viene de lejos, de siglos incluso hablaríamos. Es un problema que va a continuar. Pero solamente quiero dejar un dato para la reflexión. Con lo que cuesta mantener una nave de combate un día, se pueden hacer 10 escuelas y mantenerlas durante todo un año en África. Y cuando digo mantenerlas y hacerlas, digo hacer la infraestructura y después pagar, o sea, profesores y demás, con lo que cuesta el mantenimiento de una fragata.
es está viendo una respuesta policial. Y la cooperación muchas veces se quiere utilizar como freno, pero desde una estrategia gobierno a gobierno. Bueno, la solución pasará entonces por pequeños proyectos más controlables. Proyectos que tienen que tener una visión, misión, objetivos y estrategias, evidentemente, pero que tienen que tener en cuenta a la persona local para formarla, para que sea no solamente partícipe ya en el desarrollo del proyecto. Y aquí entra y dice, bueno, pero que técnicamente no están muy preparados. Un momentito. El que padece los problemas es el que puede definirlos. El técnico tendrá que venir a dar soluciones técnicas a un problema, pero el que lo conoce es el que lo padece. Y muchas veces hay que educar la percepción en el sentido de que porque sea costumbre, la ablación de clítoris es una barbaridad y es una salvajada. Y hay que decirlo así, no hay que andarse con paños tibios. Pero también hay que dar la alternativa de más cultura y demás, pero también esa gente necesita comer todos los días. ¿Sí? ¿Cómo tendríamos que hacer la cooperación desde nuestro punto de vista? Utilizando herramientas de gestión, evidentemente, pero compartiéndolas a partir de necesidades reales y no desde una óptica europea. Es decir, yo conocí un proyecto de cooperación muy bonito en la cordillera de los Andes, donde se dotó de ordenadores y una aula informática y un colegio muy lindo con dormitorios porque los chicos tenían que ir a hacer muchos kilómetros para estudiar, pero que no tenían energía eléctrica. Es decir, hubo que esperar y convocar otro concurso para poner paneles solares para que pudieran. La gente conoce sus necesidades. Entonces, podríamos analizar también experiencias. No todo tiene que salir de Europa. En el Chaco, que es la Amazonía más oriental, más occidental, había una comuna indígena que su lema era: si no tenemos nada, lo haremos todo. Y después también las alianzas. Porque muchas veces los proyectos, la financiación dice, hablan de la contraparte, hablan de los aliados en el lugar y demás. Quizás también cabría una etapa previa de que esa gente que tiene la motivación, ayudarla sin la necesidad, ayudarla en formación, ayudarla en la preparación del proyecto, sin la necesidad de que esos costes estuvieran dentro del proyecto. Y dice, ¿cómo se hace esto? Con las nuevas tecnologías. Porque a lo mejor se puede construir una subvención menor, una ayuda menor, pero para establecer dos canales de comunicación a través de ahora Facebook, o sea, hay muchos canales, pero además videoconferencias donde se pueden dar, para ya sensibilizar y preparar para que los proyectos tengan más éxito. Proyectos pequeños y controlables. Se invierte un montón de dinero, se supone que se invierte un montón de dinero, y es cierto, si uno va a las cifras finalistas, evidentemente en países como Suecia, España, para cooperación, pese a que la tiene regulada y todo lo demás, no destaca precisamente por ello. Nunca se llegó al 0,7, pero es que además también es de los más flojitos en ese tema. Los países escandinavos sí, pero porque tienen otro modelo de cultura también tienen esa cooperación. Inglaterra, cuidado, Reino Unido mantiene una cooperación alta, pero claro, dentro de ese esquema donde hay una organización civil muy bien organizada, pero también hay unas corporaciones económicas que tienen raíces también y que tienen vínculos con sus excolonias y que muchas veces tienen este tipo de gestos. De ahí también viene eso. Proyectos pequeños. ¿Qué es un proyecto pequeño? Vamos a ver. Ahora va a haber esta reunión en Abu Dhabi, ¿no? Sí, creo que se hace en Abu Dhabi, de los grandes gobiernos y todo lo demás. Y uno ve las conclusiones y con salvo modificaciones, en realidad los proyectos, si vamos a establecer criterios, si no hay calidad, si no se mide de calidad, si vamos a establecer criterios objetivos de aprovechamiento y que quede el proyecto como continuidad, es decir, no una cosa que llego, la hago y me voy, a como continuidad, son los proyectos pequeños, los que tienen más garantías de supervivencia, más garantías de traer beneficios inmediatos
y beneficios a largo plazo. Consolidar una cultura de cooperación y muchas veces establecer la primera piedra de la construcción de nuevas sociedades. Por ejemplo, una escuela comunal que a la vez forma maestros, pero que a la vez está integrado en un proyecto de saneamiento de un pueblo, es decir, proyectos múltiples que pueden llevarse con la coordinación de distintas organizaciones. Dos, una mayor tecnificación, porque ahora si bien hay más financiación multilateral, ahora no solamente hay evaluación ex post. Antes hay una evaluación ex ante que tiene que cumplir unos requisitos administrativos y demás. Muchos de ellos pensados desde una óptica occidental. Pero no desde el lugar. De ahí que si hacéis un ejercicio de proyectos parecidos con unos fines muy parecidos, de por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo o de la Unión Europea, vais a ver que aparentemente los requisitos del Banco Interamericano de Desarrollo son menores. No es que sean menores, conocen más las realidades, a lo mejor andinas, o más las realidades centroamericanas, sudamericanas y todo lo demás. No es que sean menores, están adecuados al nivel de exigencia que pueden exigir, irán avanzando. Y finalmente, para que se pueda abrir un coloquio, porque si no esto es un poco aburrido y denso, vayamos al fin último de la cooperación. Aquí se decía, España fue pionera con los FAD, Fondos de Ayuda al Desarrollo. No. Los FAD eran préstamos que se hacía a las naciones en desarrollo para que compraran bienes y equipos españoles. Es decir, no era cooperación al desarrollo. Sí es cooperación al desarrollo, por ejemplo, Nicaragua, determinadas zonas del Cauca en Colombia y demás, donde se han establecido escuelas con potabilizadoras y demás, proyectos integrales. Y después también hay una realidad que no podemos olvidar, la realidad política. Hay falta de voluntad política, y cuando hablamos de transparencia en proyectos, empecemos también por la transparencia del gobierno. Muchas de las ayudas se pierden por condiciones que se establecen en el país que las va a recibir, que lo que buscan no es necesariamente que llegue la ayuda, sino distribuirse una parte sustancial de la misma. Ahora también, la corrupción se ha globalizado, porque no nos vayamos a un país africano, no pensemos en un dictador africano que defiende el portal y que quiere la ayuda al desarrollo para sus amigotes y sus huelgas. Pensemos que aquí hay un conseller en Valencia que utilizó fondos y ayudas para la cooperación para comprarse pisos. Proyectos viables, cortos, organización civil, organizaciones medianas que tengan movilidad, implicar a la parte que va a ser beneficiaria, pero como parte ya desde el inicio de los proyectos. Visión, misión, objetivos, estrategias y tácticas, en ese orden. Utilización de herramientas de gestión, pero por sobre todas las cosas, para entrar en cooperación convendría muchas veces recordar lo que decía un poeta venezolano, llorando por no llegar, riendo por intentarlo. Y ahora estoy a vuestra disposición para hablar de proyectos, de fondos, de lo que queráis.